Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Ya están viendo la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Doctor, se lo escucha entrecortado. Ahora, ¿Está bien, Perfecto, doctor? normal, doctor. Está bien, doctor. No se escucha entrecortado. ok. Ok. Entonces, mis estimados alumnos, vamos a comenzar. Ya hemos visto la parte de demencias, que es lo que más afecta a las funciones cerebrales superiores, ¿no es cierto? Que es la primera parte del examen neurológico. Ahora vamos a ver un poquito más a profundidad de lo que habíamos visto en el examen neurológico, la cuestión de los pares craneales. ¿Ok? Entonces, apenas un recuerdo de los pares craneales que ustedes ya por anatomía, fisiología, fisiopato, semio ya han llevado. No tenemos los 12 pares craneales, el olfatorio, el óptico, el ocular común, el ocular externo, el patético, el trigémino, el auditivo coclear, el vesicoclear, el facial, el accesorio, el glosofaringio, el hipogloso mayor y el nervio vago. ¿No? Esos son los 12 pares que los vamos a ver ahora prácticamente uno por uno. ¿Ya? Recuerden que en la primera parte o sea, en las primeras aulas hemos visto el examen neurológico de una manera rápida, digamos, para que sepan examinar a un paciente rápidamente. Ahora vamos a ver algunas cositas, vamos a aumentar algunas cositas a ese examen neurológico que hemos llevado. Entonces, vamos a empezar con el olfatorio. Recordar que el olfatorio es un nervio sensorial, es puramente sensorial. La función es conducir los impulsos olfatorios de la nariz hasta el sistema nervioso central, y esto se realiza a través de la vía olfativa, que nace en la mucosa nasal. Se concentra en el bulbo olfatorio, va a través del tracto olfatorio a terminar en dos ramas, la medial y la lateral, que van a terminar en la corteza del lóbulo temporal y en el uncus del cano. Ok, entonces es apenas un recuerdo sencillo, ¿no? De cómo es la vía olfativa. La exploración se hace, como habíamos dicho, inhalando sustancias no irritantes. Recordando que hemos dicho que se hace un lado por cada vez. Para esto hay que tener en cuenta el estado mental del paciente. Bromeando, habíamos dicho, no le vamos a explorar el olfatorio a un paciente que está en coma profundo, ¿no es cierto?
tienen que comprobar la permeabilidad de las fosas nasales y el estado mental del paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente que estaba con epistaxis y está con 2 tapones en las fosas nasales, no hay cómo examinar, ¿no? A eso se refiere la permeabilidad de las fosas nasales. Y siempre relacionar el sentido del olfato con el sentido del gusto. Entonces, cuando examinamos el nervio olfatorio, habíamos dicho de esta manera, se cierra, se tapa una fosa nasal, se examina la otra, y después, al contrario, nosotros podemos tener una disminución de la olfacción, una pérdida de la olfacción, un aumento de la olfacción, o podemos tener una alteración de la olfacción distinta al origen real de lo que debería ser. Entonces vamos explicando. Entonces el olfatorio puede tener algunas alteraciones, ¿no es cierto? La disminución se llama hiposmia. Como ustedes ya saben, todo lo que se pone a la palabra antes que diga hipo significa menos. Todo lo que se le ponga antes a hiper significa más, ¿no? Hiposmia, hipotiroidismo, hipertiroidismo, etc. En este caso, la hiposmia es la disminución de la capacidad de sentir los olores, ¿no es cierto? Y la anosmia, cuando se coloca A al frente de la palabra, significa que la alteración es total. La anosmia es una pérdida total del olfato, ¿no? ¿Cuándo podemos ver estas alteraciones? Por ejemplo, en las fracturas de la lámina fibrosa del esfenoides. Podemos ver esto en casos de tumores, en meningiomas del surco olfatorio. Podemos ver algunas veces esto en las meningitis traumáticas sifilíticas. Puede haber también por atrofia en la edad muy avanzada. La neurocirugía, sobre todo cuando se manipulan los lóbulos frontales, pueden romper los nervios olfatorios. Entonces, posterior a una cirugía, o si el paciente nos dice que tuvo una cirugía de cráneo, puede ser que tenga alterado el olfato. Y últimamente, bueno, desde el año pasado, hemos visto que la pérdida del olfato se ve mucho en infecciones por el coronavirus, ¿no es cierto? Aquí también habría que anotar entre las fracturas, a las fracturas del piso anterior de la base de cráneo, ¿no? Ustedes ya saben que la base de cráneo se divide en piso anterior, piso medio, piso posterior, etc. Entonces el piso anterior una fractura puede cortar el nervio, ¿ok? Entonces en estos casos en que nos imaginamos que el nervio está apretado o roto, o atrofiado o infectado, ¿no? Se pierde la función parcialmente o totalmente de la olfacción, ¿no? Ok, ¿cuándo se puede dar hiperosmia? O sea, aumento de la sensibilidad, que los olores se sienten más fuertes. En los casos de los tumores cerebrales, en el embarazo, en el primer trimestre, sobre todo por alteración hormonal, en la fibrosis quística, en el hipertiroidismo y en la migraña, tanto en la migraña en la fase del dolor como en el aura. A veces un olor fuerte, una hiperosmia, el paciente ya sabe que va a tener la crisis de migraña, de enxaqueca, que se llama en el Brasil, ¿no es cierto? Y tenemos las otras alteraciones olfativas, que serían la parosmia, la cacosmia y las alucinaciones olfatorias, ¿ya? La parosmia y la cacosmia son tergiversaciones del olor real. Por ejemplo, aquí en la cacosmia se siente solo olores fétidos, y en las alucinaciones olfatorias en trastornos mentales, ¿no es cierto? Entonces, en el olfatorio tenemos estas causas como pérdida del olfato, disminución del olfato,
Esto es como aumento de la sensibilidad del olfato, y estas otras que son tergiversaciones, digamos, alucinaciones de otros tipos de olores. Entonces, ven ustedes que el olfatorio es una cosa bien sencillita. Tienen que imaginarse que las alteraciones pueden estar en cualquier parte de esta vía olfativa, ¿no es cierto? En las células que están en la nariz, en la mucosa nasal, bulbo, tracto, o a nivel ya cerebral donde termina. Entonces, el nervio olfatorio es sencillito de ver, y vamos a pasar ahora al segundo par craneal, que como ustedes saben es el óptico, ¿no? El óptico, entonces, también es un nervio sensorial, y él cumple su función a través de la vía óptica, ¿no es cierto? La vía óptica se inicia en las células ganglionares de la retina, ¿no es cierto? Ya las han visto también en la anatomía. Ahí va a venir cada nervio óptico, va a venir el quiasma óptico, la cintilla óptica y las radiaciones ópticas, ¿no? Que van a terminar en el occipital, en la corteza calcadina y como estación, el cuerpo geniculado lateral. ¿Ok? De esta vía óptica es importante que sepan todas las estaciones y dónde se cruzan, etcétera, para que ustedes puedan determinar después, examinando al paciente, en qué parte está la lesión. Si está en un nervio óptico unilateral, si está en el quiasma, si está en la cintilla, si está en el cerebro y a nivel central, etcétera. ¿Ok? Habíamos dicho ya que para las funciones y lo que tenemos que explorar es, en primer lugar, la agudeza visual. Habíamos dicho ya cómo se determina a través de la cartilla de Schneller o a través de la prueba de contar dedos, la visión de colores, la campimetría y el fondo de ojo. Entonces, recordando lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no es cierto? Esta es la cartilla de Schneller, ¿no? Que habíamos dicho que tiene que estar a una distancia adecuada, que es difícil que la tengamos en el consultorio, pero podemos hacerla a través de cuenta dedos, ¿no es cierto? Este es un ejemplo del fondo de ojo, donde hay que ver la papila óptica, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el test de visión de Ishihara, que se llama, que es que el paciente tiene que identificar el número que está dentro del circulito. Esto se hace también con aquellas pantallas o cartillas tipo esta de Schneller, y el paciente tiene que reconocer el número que está dentro del círculo. Por ejemplo, aquí 15. Quien tiene algún problema en la visión de colores probablemente no va a reconocer, todo va a estar del mismo color, y probablemente no va a reconocer ese número. ¿Ok? Y aquí está lo que les decía de la vía óptica, ¿no? O sea, ustedes vean cómo es el componente aquí, que cada nervio óptico está formado de esta manera, por una parte nasal y una parte temporal, o sea, que nace de la retina temporal o de la retina nasal. Ellas conforman el nervio óptico, ¿no? Una, a través, después del quiasma óptico, se va a dirigir a la región occipital, al cuerpo geniculado lateral y a las radiaciones ópticas. Se va a ir directamente, y la otra parte va a pasar al otro lado. ¿Ok? De la misma forma aquí. Entonces vean cómo lo que está en guindo lila es lo que toma las dos partes de la retina temporal y la retina nasal de un lado.
y lo propio la retina nasal de este lado y la retina temporal. ¿Ok? Entonces, si saben esta vía óptica, van a poder determinar en la campimetría, como habíamos dicho, cómo se hace la campimetría, ¿no? Aquí, por ejemplo, que se cierra un ojo del paciente y se va haciendo los movimientos en diferentes partes para ver si esta persona puede ver el movimiento en toda la circunferencia. Entonces, sabiendo cómo está dónde está la lesión, podemos determinar en qué parte o qué tipo de alteración nos va a dar en la campimetría. Y lo propio, vamos a ver que si sabemos que tiene una alteración de estas en la campimetría, vamos a saber dónde está la lesión. ¿Ok? Ejemplo, ¿no? Aquí ustedes vean, esto que está blanco significa que es lo normal. O sea, el paciente está todo indemne aquí, digamos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si existe una lesión en uno de los lados total de los dos nervios, lógicamente no va a haber más transmisión de aquí para acá. Va a estar todo cortado, digamos. Entonces, lógicamente, este ojo no va a ver lo que pasaría aquí. Un ojo ve normal y el otro ojo está ciego, ¿no es cierto? Se ha cortado aquí el nervio y este ojo entonces no ve nada. Si la lesión, por ejemplo, está a nivel del quiasma óptico, ya habíamos mencionado algo de esto cuando hablábamos de los adenomas de hipófisis, ¿no? Los aneurismas en la región celar, ¿no? Sabe que la silla turca está en el esfenoides, ¿no es cierto? Puede haber aneurismas celares o paracelares gigantes que pueden también apretar aquí. Entonces, vamos a pensar. Cuando el defecto está a nivel del quiasma óptico, lo que se produce es una hemianopsia heterónima bitemporal. O sea, los dos lados temporales son los que no se ven, los que se pierde, digamos, la visión. ¿Ok? Entonces, si vamos bajando un poquito más allá y solo toma una rama de uno de los nervios ópticos, porque la otra va a pasar normalmente al otro lado, vamos a tener una hemianopsia nasal del ojo derecho, ¿no? Si se va más hacia atrás, vamos a tener una hemianopsia homónima izquierda. Aquí y aquí. ¿Ya? Si se va hacia las radiaciones ópticas, dependiendo del lugar de qué radiación óptica atinge, digamos, la lesión, vamos a tener lo que se llaman las cuadrantopsias. ¿Ok? Los ven aquí. ¿Ya? Entonces ustedes vean que dependiendo de dónde está la lesión, ustedes van a tener el defecto visual, digamos. De este slide, lo más importante a mí me parece es que sepan o puedan saber localizar, después de examinar, en qué parte de la vía óptica está la lesión. ¿Ok? Este cuadrito está muy bien explicado. ¿Ok? Entonces, el óptico puede ser dañado o puede estar enfermo por varias situaciones, varios motivos. Una parte importante de esta es la patología inflamatoria, o sea, la neuritis, que en este caso se llama neuritis óptica, ¿ya? Esta neuritis óptica
puede estar en la papila óptica, que se llama papilitis, puede estar en las envolturas del nervio, puede ser una perineuritis que lo puede apretar al nervio, o puede ser una desmielinización del nervio, o sea, que el mismo nervio pierda la mielina, ¿no? Entonces, de las inflamatorias en la papilitis, hay una alteración del flujo axoplásmico intrafibrilar, o sea, hay una alteración neuronal. No hay compromiso vascular, solamente alteración del flujo de transmisión axoplásmica. ¿Ok? En la perineuritis son las leptomeningias que están forrando, digamos, al nervio, las que se alteran. Y en la desmielinización, como la esclerosis múltiple, como su nombre lo dice, es una pérdida de la mielina, lo que lleva a la disfunción del nervio, ¿no? Entonces, esas tres alteraciones son las inflamatorias, ¿ok? También se puede producir patología vascular, y dentro de estas están las neuropatías isquémicas, ¿ya? Esta ya no es inflamatoria, ¿no? Es isquémica porque hay compromiso de las arterias ciliares, ¿no? No es como esta papilitis que no hay compromiso vascular, ¿ok? Aquí existe compromiso de las arterias ciliares, generalmente se da en mayores de 50 años, ¿ya? Tenemos la neuropatía óptica isquémica anterior, no arterítica o idiopática, que representa el 90% de los casos, se debe a enfermedad de los pequeños vasos de las arterias ciliares posteriores y resulta en una disminución del flujo sanguíneo cerebral que va a provocar isquemia, va a provocar infarto. ¿Ok? Los factores de riesgo son bien conocidos: la hipertensión arterial sistémica, la diabetes, las dislipidemias, asociadas o no a hipovolemia, por ejemplo, en una parada cardíaca, en un shock hipovolémico, en un sangrado profuso, intenso, en una deshidratación severa, etcétera, ¿no? Y algunos fármacos, algunos medicamentos pueden provocar también esa hipovolemia, esa hipotensión, como el Viagra, ¿no? El sildenafil, el sumatriptán y la amiodarona. ¿Ok? Entonces, típicamente el paciente nota una pérdida no dolorosa, ¿ya? Y aguda del campo visual, que suele ser percibida por el paciente generalmente en la mañana al despertarse, ¿ya? Ya que la regulación hemodinámica puede aumentar en la noche, porque normalmente en la noche ya baja un poquito nuestra presión, y si el paciente ya estaba hipotenso, entonces baja un poco más y ya puede dar una alteración de hipoperfusión en la retina. ¿Ok? Como tenemos dos ojos, a veces el paciente no nota inicialmente que ha perdido la visión de un lado, ¿no? El otro lado compensa, pero en algún momento, o al cerrar un ojo, etcétera, ya el paciente se da cuenta, ¿ya? ¿Por qué es importante que diga aquí que es indolora? Porque si tenemos una pérdida súbita de visión con dolor, probablemente vamos a pensar en otras causas de esa pérdida de visión, como el glaucoma, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia entre un glaucoma, por ejemplo, y la pérdida súbita pero indolora es el dolor, ¿no? Ese es el dolor. En este caso estamos hablando de la neuropatía isquémica del segundo par. El diagnóstico es difícil, porque les digo, si el paciente no sabe referir bien esa pérdida, y a veces este infarto puede no ser muy grande y el paciente ni notar en un inicio esta alteración. Existe palidez en el fondo de ojo y estrechamiento arterioral también. Entonces, palidez es una cosa que con un poco de práctica nosotros podríamos aprender,
pero el estrechamiento arteriolar ya requiere un poquito más de experiencia y de práctica, ¿no? Ahora, entonces hemos visto las patologías inflamatorias y las patologías vasculares, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver las neuropatías ópticas compresivas, que quiere decir que existe algo que lo está apretando al nervio óptico y que hace que disminuya su función o que deje de funcionar. En este caso, tenemos tumores de toda la vía visual anterior, ¿no? Los meningiomas, los gliomas del nervio óptico, los adenomas hipoficiarios que habíamos dicho, los craniofaringiomas y las lesiones infiltrativas, ¿no? O sea, las metástasis, ¿no? Aneurismos carotídeos también pueden provocar esto, los aneurismas gigantes, abscesos pituitarios, aracnoiditis quiasmática, que puede apretar al nervio, y la oftalmopatía tiroidea, ¿no? Como ustedes saben, hay acúmulo de material retroocular. Eso en cuanto a las neuropatías ópticas compresivas. Siguiendo con los tipos de enfermedades del nervio óptico, también tenemos las neuropatías ópticas tóxicas y nutricionales, ¿ya? Que se producen por ingesta de tóxicos o por falta de algún nutriente específico, ¿no? Vean que todos los anteriores son sobre todo unilaterales, ¿no? En cuanto a las neuropatías ópticas tóxicas representan la causa más frecuente de neuropatías bilaterales, ¿ok? La pérdida de la agudeza visual es inicialmente central, progresiva, hay alteración de los colores y los campos visuales muestran defectos centrales o centrosecales. Y nuevamente estamos hablando de patologías indoloras, ¿ya? La exploración retiniana es normal y el nervio óptico es normal. A veces puede estar edematoso o mostrar una atrofia óptica cuando ya está más avanzado. ¿Qué cosas causan estas neuropatías tóxicas? El consumo excesivo de alcohol, de tabaco, otros tóxicos también en relación a los diferentes tipos de alcoholes. Algunos medicamentos como la miodarona, el etambutol, el cloranfenicol, el metanol, la isoniazida, el etinglicol, tamoxifeno, y los nutricionales serían los déficits severos de vitamina B12, B6 y ácido fólico, ¿ya? En estos casos, siempre que no haya, digamos, ya atrofia óptica, el tratamiento da resultado al descontinuar el agente tóxico que lo estaba provocando o suplir el déficit de vitamina B12, B6 y ácido fólico para que el paciente recupere, ¿ya? Entonces, en relación a las patologías compresivas, ustedes saben que hay 3 tipos de lesiones, ¿cierto? La neuropraxia, la axonopraxia y la neurognesis, ¿no? Eso ya lo han llevado en fisiología, me parece, que son, digamos así, los grados de menor a mayor severidad de daño del nervio, ¿no? Porque lógicamente si nosotros tenemos, por ejemplo, un tumor que lo está apretando al nervio y es retirado rápidamente, probablemente ese nervio va a recuperar totalmente sin ningún problema. Pero si es un problema de quizá 3 años con la compresión del nervio, pues probablemente después se retire el tumor y la recuperación no sea del 100%, o peor ainda si ha habido sección axonal, o sea, si se ha roto el nervio, probablemente no va a haber ninguna recuperación. Ok. Hay compañeros que quieren ingresar a la clase. Compañeros atrasados. A ver.
Bueno. Ok. Entonces, hasta ahí está tranquilo. El primer y segundo pares craneales fáciles de memorizar, de saber. Y vamos a pasar a los oculomotores, ¿no? Recordando que en el examen neurológico que habíamos dicho, los nervios oculomotores se examinan juntos, ¿no es cierto? Ahora los vamos a ver por separado porque algunas características peculiares tienen, ¿ok? Entonces, el motor ocular común, que es el tercer par craneal, es un nervio motor simpático y parasimpático, ¿ok? Ya vamos a ver en un ratito que tiene inerva el músculo de la papila también, de la pupila, perdón, lo que hace la miosis, ¿no es cierto? Pero es un nervio motor, fundamentalmente motor, que sirve para mover el ojo, ¿no es cierto? Su origen real está en el núcleo ubicado en la sustancia gris del suelo del acueducto de Silvio, en la calota peduncular y mesencefálica, como ustedes bien ya saben, ¿no? Y sale por el surco mesencefálico, que como ustedes están viendo aquí, uno a cada lado, ¿no? Este esquema está bien bonito para que ustedes vean las diferentes emergencias de los pares craneales. El octavo, todos ellos están saliendo aquí. ¿Ok? Entonces, el motor ocular común tiene múltiples relaciones. De estas relaciones, las que tienen que saber, porque son las que frecuentemente son afectadas y dan semiología alterando al nervio, son que en su primera porción, antes de alcanzar el seno cavernoso, tiene entre ambos el tronco de la arteria basilar, ¿no? Ustedes saben que la arteria basilar es la unión de las dos arterias vertebrales, ¿no es cierto? Y se relaciona con la arteria cerebral posterior por delante y la cerebelosa superior por detrás. Se relaciona con el seno cavernoso. En la hendidura esfenoidal ocupa su parte más ancha, o sea, problemas a nivel del esfenoides. Pasa por el anillo de zinc, dividido en dos ramas, la superior y la inferior. Lo acompañan en el anillo los nervios motor ocular externo por fuera y el nervio nasal por dentro. Ustedes ya me imagino que saben lo que es el anillo de zinc, ¿no es cierto? O sea, es la entrada de los nervios que se dirigen hacia el globo ocular, ¿no es cierto? Como funciones del motor ocular común, inerva las siguientes cosas. Los músculos extrínsecos del ojo, o sea, los músculos que hacen que se mueva el ojo, menos el recto lateral y el oblicuo superior, que como ustedes ya saben, son función del motor ocular externo y del patético. Tiene ramas para el elevador del párpado superior, ¿ok? El músculo tarsal de Miller es el simpático y el esfínter de la papila que da la miosis. Entonces, si inerva estas estructuras, tenemos que explorar lo que sería la función de ellos. Por ejemplo, los movimientos oculares, el reflejo pupilar directo y el consensual, el reflejo de acomodación. ¿Ok? No está muy clara la imagen, pero ustedes tienen aquí una imagen de que cada flechita, cada flecha, ya, les dice cuál es el nervio que lo mueve, ¿ya? Vamos a ver si aquí hay otra más clara. Bueno, entonces ya habíamos dicho cómo se examina el motor ocular común, hemos dicho que se examinan juntos todos ellos, pero por esta parte lo estamos haciendo separado. Entonces, el motor ocular común se le pide al paciente que no mueva la cabeza, y que mire a los diferentes lados, ¿no?
Entonces, arriba, abajo y adentro, ¿ok? En este caso, el motor ocular común. Y el reflejo fotomotor, lo que habíamos dicho, es que se ilumina el globo ocular. Es una buena dica, una buena forma esto de la manito aquí para que este no ilumine el otro ojo. Se ilumina no de frente, porque si iluminan de frente, el reflejo de la luz no les va a poder permitir ver bien la pupila, se ilumina de lado, se ve mejor. Y lo propio se hace del consensual, ¿no es cierto? El fotomotor se ve el mismo ojo que estamos examinando, y en el consensual nosotros tenemos que ver el ojo contralateral, ¿no es cierto? Y el reflejo de acomodación se hace que mire la punta del dedo o la punta de este lápiz y se va acercando hacia la nariz el objeto. Y él debe tener un movimiento ocular y de pupilas para acomodar la visión a medida que se aproxima el objeto. Entonces, por ejemplo, si se encuentran alguna alteración en el segundo, en el primer, segundo pares, primero que va a ser un poco difícil que la encuentren, y segundo, me parece que las patologías en su mayoría no son tan graves, ¿no? Pero en la parálisis del motor ocular común hay que tener mucho cuidado cuando esta parálisis es súbita, ¿ok? Cuando se presenta de una hora a otra la parálisis del motor ocular común, súbitamente se activa la señal de peligro, ¿ya? Porque puede ser que sea una urgencia neuroquirúrgica, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora las causas. Ustedes van a ver por qué esto puede ser urgente. Entonces, las etiologías, como nace a nivel del tronco cerebral, si hay una parálisis súbita, sea súbita o no del motor ocular común, tendremos causas congénitas, puede ser una trombosis, que sería súbita, puede ser una hemorragia, que sería súbita y grave. También tenemos a nivel del tronco las metástasis y las enfermedades desmielinizantes, ¿no? La esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica. Después, yendo un poco más hacia arriba, digamos, cuando ya emerge el nervio, a nivel del espacio subaracnoideo, vean, la primera causa, aneurismas. Es por esto que cuando es súbita tienen que prestar mucha atención y hacer lo correcto. También puede haber neoplasias, meningitis, una hernia del uncus del hipocampo por hipertensión intracraneana, que sería también una cosa urgente también de tratar, y también puede ser por trauma, ¿ya? A nivel del seno cavernoso, nuevamente salen los aneurismas, en primer lugar. Porque si ustedes no toman los recaudos necesarios, este aneurisma se puede romper, el paciente puede morir rápidamente por complicación de un aneurisma roto, ¿no es cierto? Neoplasias, enfermedades inflamatorias, trombosis, las fístulas arteriovenosas del seno cavernoso pueden ser traumáticas o inflamatorias o infecciosas, también pueden afectar el motor ocular común. Y a nivel orbitario puede haber trauma, tumores y reacciones inflamatorias. ¿Ok? Entonces vean ustedes que en varios de ellos, trauma, aneurisma, trombosis, aneurismas, trauma, hipertensión intracraneana, trombosis, hemorragias, etcétera, son situaciones de emergencia, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes sepan reconocer las alteraciones de la parálisis del motor ocular común. ¿Okay? Doctor, a nivel de seno cavernoso, ¿podría también estar el infarto diabético del nervio? ¿El infarto diabético de qué? Del nervio.
Sí, porque si es un infarto, digamos, de causa diabética, ¿no es cierto? Estamos hablando de lesión intraarterial, claro. Funcionaría como una trombosis, digamos, ¿no? Pero puede ser, sí, puede ser. Porque el motor ocular común está transcurriendo, digamos, al lado del seno cavernoso. Todo lo que afecta el seno cavernoso va a afectar el motor ocular común. ¿Ok? Ok, doctor. Ok, entonces, ¿cuál es el mensaje principal? Que examinen siempre todos los pares craneales rápidamente, como lo hemos hecho en la clase anterior. Se puede hacer en 2-3 minutos los pares craneales hacia grandes rasgos y sepan identificar la parálisis del motor ocular común. Les garantizo que en su vida profesional, sean médicos de familia, generales, especialistas de cualquier tipo, se van a encontrar en su vida la parálisis del motor ocular común, porque tiene alguna frecuencia. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen. ¿Cuáles son las características de la parálisis del motor ocular común? La ptosis palpebral, el ojo desviado hacia afuera y hacia abajo, y midriasis. ¿Ya? Entonces, la parálisis del motor ocular común da ptosis palpebral, porque habíamos dicho que inerva el elevador del párpado superior. Entonces el párpado se cae. ¿Ok? Entonces el párpado se cae. El ojo tiene que estar desviado hacia afuera y hacia abajo. ¿Por qué? Vean este ejemplo. Aquí el ojo está al centro porque hay un equilibrio entre este que lleva hacia arriba, el que lleva hacia abajo, el que lleva hacia adentro y el que lleva hacia afuera. Entonces, como todas las fuerzas están iguales hacia todos los lados, el ojo se queda en el centro. ¿Qué pasa en el lado paralizado? El motor ocular común lleva hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro. Como estos no están funcionando y está funcionando solamente el motor ocular externo que lleva hacia afuera, el motor ocular externo les gana a estos otros que están paralizados y lo lleva hacia afuera, como es este caso. ¿Ok? Ok. Entonces vean, por ejemplo, aquí está la ptosis palpebral, o sea, el ojito está caído, ¿no es cierto? Y el paciente no está consiguiendo mover el ojo, ¿no? Por ejemplo, este ya está hacia un costado y este sigue en el centro, ¿no es cierto? Este lado ya está desviado hacia afuera porque el motor ocular externo es el que está mandando, ¿cierto? En este lado están llevando hacia arriba y este sigue al medio. O sea, no hay la función del motor ocular que es de llevar hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro, no se está dando, ¿no? Entonces, ptosis palpebral, el ojo desviado hacia afuera y hacia abajo. Solo eso ya es una parálisis del motor ocular común. Y cuando le hacen el reflejo, si la pupila está dilatada, está midriática, ya se llama que es una parálisis completa del tercer par, ¿ya? Un dato importante es que para que nosotros veamos solamente una figura rodelante, digamos, completa, los dos ojos tienen que estar moviéndose al mismo tiempo a todo lado. Cuando sucede esto, entonces ustedes imaginen, vamos a suponer que aquí hay un lápiz aquí al frente del paciente. Ustedes vean que con este ojo él va a ver una cosa porque está viendo al frente y este otro ojo va a ver hacia el otro lado. Entonces este lápiz va a tener una visión doble, ¿no?
Y el paciente nunca va a ir al consultorio refiriéndoles que no puedo llevar mi ojo hacia arriba, hacia adentro y hacia abajo. Eso no les va a decir el paciente les va a decir que está viendo doble. Entonces el síntoma que caracteriza la parálisis de los nervios oculomotores, del motor ocular común entre ellos, es la diplopia. ¿Ok? Si el paciente llega diciendo que está viendo doble. Cuando un paciente les dice que está viendo doble, tienen que examinar todos los pares craneales, todos los oculomotores con mayor detalle, ¿no es cierto? Y si les llega con ptosis palpebral, entonces, ni que se diga ahí, ustedes tienen que correr a hacer un examen adecuado. El sistema hidriático, ya gritar al cielo y comenzar a hacer los exámenes. ¿Cuál es el tratamiento de esta parálisis del motor ocular común? Tratar la causa, ¿no? Quiere decir, si tenemos la posibilidad de un aneurisma, lo vamos a derivar al neurocirujano, para que se haga o ya podríamos ir pidiéndolo nosotros, una angiotomografía, una angioresonancia para determinar si es aneurisma o no, una resonancia para ver si no es un tumor, y poder encaminar ese paciente para el tratamiento adecuado de estas patologías a la brevedad posible. Porque sería terrible que ustedes encuentren un paciente con diplopia, con parálisis del tercer par, que tenga un aneurisma grande y lo dejen 3 días en sala de observación para que se le reviente el aneurisma y se muera, ¿no? Ok. Entonces hemos hablado ahorita por separado, pero recordando que el 3, el 4 y el 6 se examinan juntos. Hemos hablado del motor ocular común. Ahora viene el motor ocular, el nervio patético o troclear, ¿ya? Este nervio es puramente motor, tiene origen en el núcleo del tegmento del mesencéfalo, inerva el músculo oblicuo superior del ojo y la función que tiene es rotacional, ¿ya? Lleva el globo ocular hacia abajo y hacia afuera y produce abducción e intorsión, ¿ya? Su máxima función se ejerce cuando se lleva el ojo hacia adentro. Las causas de parálisis del cuarto par son más difíciles de examinar y de ver. Las más importantes son el trauma craneano, ¿ya? Que a veces por edema o por el mismo impacto puede haber desplazamiento del tronco cerebral y este nervio se estira, digamos, o puede ser por trauma directo. Generalmente revierte en semanas o meses. Otras causas importantes son las lesiones expansivas, como tumores, aneurisma, hidrocefalia, las infecciosas como meningitis, herpes zóster y enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple. El tratamiento de este estrabismo, que va a dar ese estrabismo, ¿no es cierto? Es el tratamiento de la causa, sacar el tumor, tratar el trauma. Se puede hacer también oclusión, se pueden usar prismas en los ojos y puede haber cirugía. Este tratamiento se podría hacer en realidad en los 3 oculomotores, ¿no es cierto? Los prismas en los lentes, la cirugía se hace no se hace en el nervio, sino se hace en los mismos músculos extraoculares, en los rectos, ¿no? En el recto lateral externo, etcétera, se los disminuye, digamos, de tamaño, no es bien así, pero digamos, se los disminuye de tamaño para que el ojo por lo menos fique recto. Y lógicamente el tratamiento de la causa. Ahorita les voy a explicar cómo es esto de la oclusión ocular. Bueno, y tenemos el motor ocular externo, ¿no es cierto? El motor ocular externo tiene su origen aparente en el surco pontobulbar. Todos estos nacen en el tronco cerebral, ¿no es cierto?
es un nervio puramente motor también, ¿no? Además, está decirles que cuando estoy hablando de un músculo motor, significa que tiene relación con movimiento de algo, ¿no es cierto? Y el motor ocular externo tiene la función de llevar el ojo hacia afuera, porque habíamos dicho que el motor ocular común lleva hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro, ¿no es cierto? Con este que lleva hacia afuera, entonces está hecho el equilibrio para que los dos ojitos estén céntricos y concéntricos, ¿ok? El motor ocular externo también se afecta con alguna frecuencia. Me parece a mí que con menos frecuencia que el motor ocular común, pero es muy probable que alguna vez ustedes lo encuentren, ¿ya? Y las causas que paralizan el motor ocular externo son estas. Y nuevamente citamos aquí a los aneurismas, ¿ya? O sea, los aneurismas sabemos que son dilataciones arteriales, ¿no es cierto? Esas dilataciones arteriales aprietan al nervio, ¿no? Y el nervio manifiesta el aneurisma, porque el aneurisma se va a manifestar por sí propio solamente cuando sangre y ya sea un caso más grave. Lo propio ocurre en los tumores, ¿no es cierto? Es la compresión lo que va a afectar el nervio y no los va a manifestar. También tenemos a la diabetes, los traumatismos, las infecciones, el accidente vascular encefálico, las lesiones retrooculares como la celulitis retroorbitaria, la esclerosis múltiple, el embarazo se ha citado en algunas causas y algunas causas idiopáticas en las que no se determina la causa. Entonces aquí esta foto sí está súper explicativa, ¿no? Porque es así. El motor ocular común de este ojo lleva hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro. El motor ocular externo debería llevar este ojo hacia afuera, ¿no es cierto? Vean ustedes aquí que este está al centro porque los cuatro músculos están equilibrados, digamos así. Pero como se ha paralizado el motor ocular externo, o sea, el que lleva hacia afuera no está funcionando, entonces el que lleva hacia adentro le gana a este que no está funcionando y lleva el ojo hacia adentro, ¿ok? Entonces vean ustedes qué foto bonita, entre comillas, para que ustedes vean cómo es una parálisis del sexto palo, ¿ya? El tratamiento continúa siendo tratar la causa de base, la oclusión, la toxina botulínica, los prismas y la cirugía. ¿Ok? A ver qué tenemos aquí. Entonces, vamos a hablar un poquito de los prismas. Los prismas son un artificio que se coloca en los lentes para forzar al ojo a que se posicione nuevamente. Es como hacerle fisioterapia al músculo, obligando al ojo a que se posicione nuevamente y también engañando al ojo en la dirección del objeto que estamos viendo bilateralmente. Porque ustedes vean que, como decíamos aquel ejemplo, ¿no? Si yo pongo un lápiz aquí, este lápiz va a ser visto por un eje y por otro eje diferente, no va a ser visto por dos ejes iguales. Entonces, con certeza este paciente va a estar con visión doble, ¿no? Diplopia, ¿ya? Ok. La cirugía, ustedes saben que el nervio viene y aquí nosotros tenemos los músculos, ¿no es cierto? Un músculo aquí por dentro, ¿no? Un músculo aquí, otro músculo aquí, otro músculo aquí. Esos músculos tienen un largo, ¿no es cierto? Entonces la cirugía es lo que hace es encortar ese músculo. Entonces como jalarlo el ojo aquí, por lo menos para que se quede al medio y junto con este al medio ya se pierda la visión doble. ¿Ok? La toxina botulínica, yo por lo menos no tengo experiencia, nunca he visto, pero en teoría, si este ojo está yéndose
no se va más a este lado y este le está ganando, a este se le pone toxina botulínica, o sea, se lo paraliza, entonces el ojo se queda al medio. Y una cosa simple y fácil que ustedes pueden hacer, digamos, donde estén trabajando, es la oclusión, ¿ya? Entonces, se le indica al paciente que se ocluya un ojo, ¿no? En este caso, si le ocluye este ojo durante algunas horas, 3 horas, digamos así, se ocluye este ojo, entonces este que está girado hacia este lado se va a ver forzado a tratar de recuperar ese al medio, ¿ok? Entonces después se cambia la oclusión y se van intercalando las oclusiones de 3 en 3 horas, o se ocluye más el ojo sano para forzar al otro a volver al medio. Esa es una cosa, es un tratamiento bien sencillo que se puede hacer para que vaya recuperando la posición del ojo. O sea, es obligarlo al ojo a que se vuelva al medio tapando el otro ojo. ¿Ok? Entonces, aquí tienen una ejemplificación de las lesiones de los oculomotores, ¿no? Tienen que tomar más en cuenta esta, que es frecuente, y esta otra que le seguiría en frecuencia. Esta es mucho más difícil de encontrar, un poco más difícil de examinar, y en la vida real no se ve tan así como el dibujo. Entonces, la del tercer par, no se olviden, es ptosis palpebral, ¿no? El ojito desviado hacia afuera, ¿no? Y midriasis, ¿no? Y la del sexto par, el ojo está desviado hacia adentro. Entonces, mis queridos alumnos, en casi una hora de clase, más o menos habíamos visto la primera parte de pares craneales. ¿Ok? Si tienen alguna duda. Doctor, ¿será que podría dejar la sesión de duda para la próxima clase, tipo unos 10 minutos antes? Porque Ya, sí, creo tranquilo. que debemos leer más. Sí, esta parte es un poco más pesadita. Sí. Sí, no hay problema, no hay problema. Entonces podemos, antes de empezar la otra clase el viernes, ya vemos las dudas. ¿Ya? Lo que sí yo les recomiendo estudiar es que aprendan la vía olfativa, ¿no es cierto? Tienen que aprender bien la vía óptica. La vía óptica es muy importante que la sepan porque solo así van a poder determinar dónde está la lesión. Y la clínica de la función de cada par craneal oculomotor. ¿Ok? Pero si no hay problema, dejamos para la siguiente clase las dudas. Doctor, una pregunta. Quisiera saber qué es el examen de Pentacam o, bueno, ¿en qué se basa el examen de Pentacam Oculus? ¿El examen de qué, perdón? El examen de Pentacam Oculus. ¿No te he escuchado bien? ¿Pentacam? Sí, doctor. Es una buena pregunta que espero me puedas responder en la próxima clase, porque no sé a qué se refiere ese examen. ¿Es del óptico? Sí, doctor. Me imagino que se refiere o a visión de colores o algo de esa visual, ¿no?
Sí, algo así también me explicaron porque yo me hice hacer un chequeo en mis ojos y me dijeron que necesito ese examen. Examen de Pentacam. Sí, de Pentacam. A ver, me vas a mandar a mi WhatsApp o al grupo el nombrecito escrito de ese, yo también voy a averiguar. Está bien, doctor. Ya, no sé también si se refiere a la campimetría, ¿no es cierto? O sea, no se olviden que hemos dicho que la campimetría nosotros la hacemos, digamos, de una forma más grosera, digamos, frente al paciente, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros nos ponemos a examinar a un paciente, por ejemplo, la campimetría, nosotros primero estamos asumiendo que nosotros somos normales, ¿no es cierto? Lo que ni siempre puede ser real o correcto, ¿no? Segundo, digamos, la campimetría se hace en realidad se hace en una campana, ¿no es cierto? Es una campana donde el paciente está con la cabeza totalmente inmóvil, está con la cabeza inmóvil, es oscura, es como una cámara oscura, digamos, tiene un ojo cerrado y en el otro ojo se va estimulando, se le muestran lucecitas en diferentes partes, arriba, abajo, etc. El ojo está inmóvil, ¿no? Y se le muestran lucecitas, digamos, en diferentes puntos de la periferia del campo visual, se determina si los ve o no los ve o hasta dónde los ve. Tal vez se refiere un poquito más a eso. ¿Dónde te pidieron ese examen, Camila? En La Paz, doctor. Viajé y me pidieron ese examen porque creo que analiza la superficie de la córnea. Me dijeron que tengo problemas en la córnea. Ya. La verdad que no sé a qué se refiere ese examen, pero si es un problema de superficie de la córnea, probablemente es de la superficie del ojo, ¿no es cierto? Probablemente sea, no sé, alguna ecografía, algún tipo de tomografía, no sé. Pero recordando que, digamos, para examinar el nervio óptico, nosotros comenzamos en el fondo del ojo, en realidad, ¿no? El fondo del ojo, que es el inicio, digamos, del nervio óptico. Pero voy a darle una revisada. Ya, doctor, está bien. Bueno, queridos, y les prometo firmemente, espero poder cumplir y darles sus notas el lunes o martes, ¿ok? Está bien, doctor. Bueno, después de hacer pares craneales, vamos a hacer sistema motor y sistema sensitivo. Y ya tendríamos que ir pensando en la fecha del segundo parcial. ¿Ok? Entonces vayan pensando más o menos. Déjenme ver aquí. Para finales de agosto, yo creo que ya tienen que ir pensando una fecha para que hagamos el segundo examen parcial. Siempre les digo, siempre les repito, yo estoy un poco preocupado en relación a la cuestión de las prácticas, ¿no? Y también a que si el próximo parcial va a ser presencial, ¿no? O semipresencial, que yo no entiendo cómo puede ser semipresencial, pero dependiendo de las determinaciones de la universidad, vamos a hacerlo, yo creo presencial, que sea de 5 en 5. Doctor, Hola, Miguel. doctor, ¿por qué no podemos hacer práctica de manera voluntaria? Sin que valga nota, nada, a modo de aprender más. Sí, doctor. De 5 en 5, como usted decía, hacemos grupo y podemos hacer práctica con usted, doctor. Mira, Miguel, Abigail, todos, pues hay una nota prohibiendo exactamente eso. Ya, y justamente estos días me parece que han habido algunos alumnos en el Roberto Galindo
haciendo algún tipo de práctica y ha sido un escándalo internacional. Entonces está en discusión eso, ¿no? Yo realmente lo que quiero es, como les he dicho varias veces, que si terminaría en el año sabiendo algunas patologías, pero sobre todo sabiendo examinar, seré inmensamente feliz. Pero yo lo veo difícil ir contra una regla establecida de la U, ¿no? A no ser que ustedes consigan algún otro local fuera de la universidad. Esa sería una posibilidad. Pero de todas maneras veremos unos días, pues veremos esta semana y la otra qué cosa define la UAP. Si nos dan carta blanca para eso, ya haríamos las prácticas también. Está bien, doctor. Muchas gracias. Ok. Bueno, mis queridos alumnos, entonces nos vemos el viernes, si Dios quiere. ¿Ok? Está bien, doctor, gracias. Hasta Está bien, luego. doctor, gracias. Hasta luego. Buenas. Hasta luego, doctor. Chao, chao, Rafael. Hasta luego, doctor. Chao, chao, Carlos.